Carla Martínez y hoy te voy a hablar de 2 puntos a favor de la iglesia medieval. El primero de ellos son los monasterios como centro de cultura. El saber europeo encontró un abrigo seguro en los monasterios de la iglesia latina, principalmente los del Monte Cassino, al sur de Italia. Se dedicaron especialmente al estudio de la ciencia y las obras de caridad. Este monasterio fue la cuna de ideas liberales que a los papas no les gustaba, ya que con frecuencia protestaban por una educación más elevada, una moral más pura y la reforma papal. Se cree que su actitud tan persistente ha contribuido aún en tiempos modernos al desarrollo de las aspiraciones que culminaron en la abolición del poder temporal del Papa y en la unificación del reino italiano con la ciudad de Roma por su capital. Mi nombre es Emma Flores Pérez y les voy a hablar de las virtudes de la Iglesia medieval. La Edad Media consiste en que fue una época de carácter transitorio. Una de sus virtudes de la Iglesia medieval fue guiar al ser humano en su transición de las ideas limitadas de los paganos a la civilización y cultura protestante. Se tradujo el método de las ciencias y el entusiasmo por las letras, donde existían nuevos métodos para escribir, y el entusiasmo por ese conocimiento cada vez fue tomando más fuerza y fue más grande, donde fue y tuvimos la oportunidad de que la Biblia fuera tradujida en varios idiomas. La Edad Media se extiende desde Carlos Magno hasta el principios del papado de Gregorio VII, es decir, desde el año 768 hasta 1073, donde Carlos Magno se considera como un soberano escogido de Dios, que descendía no solo de Constantino y de César Augusto, sino también de Salomón y de David, donde vemos cumplida la promesa en Primera de Reyes 2:4 que dice: si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe de ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Y como podemos ver, Carlos Magno era considerado el fundador de una gran teocracia, donde trató al obispado de Roma como al sumo sacerdote porque se sentía con ese derecho sin mostrarlo. Carlos Magno era un sacerdote del linaje de Salomón y de David. Vemos otra virtud en la iglesia medieval, que era donde las artes plásticas se desarrollan y empiezan a adornar las basílicas y los edificios cristianos con artes espectaculares, donde eran todo colorido y eran monumentos muy grandes. Mi nombre es Wendy Mazariegos y voy a hablar de 2 desaciertos que se tuvieron en la etapa de la Reforma. Primer punto, de la iglesia fue dividida en 2 grandes ramas. La primera como la iglesia católica apostólica, que luego del concilio de los Trento ocurrió en 1545 a 1563 y se reivindicó a sí misma como la heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa. Varias iglesias protestantes como el luterianismo y el calvinismo y el anglicanismo y el presbiterianismo, que rechazó la autoridad del Papa y se procuró restaurar los valores del cristianismo primitivo. Otro punto a favor de la iglesia medieval es la música sagrada. El arte de la música se cultivó en la iglesia con mucho esmero. Carlomagno se afanó porque sus súbditos cultivaran el arte divino y a este fin fundó escuelas de canto por todo su imperio. Carlomagno dio órdenes muy estrictas de que el pueblo tomara parte en el canto del culto público. El instrumento que más utilizaban en aquella época era el órgano, y las melodías ambrosianas sustituyeron al canto llano gregoriano. Otro desacierto fue la Contrarreforma. Ocurrió entre 1545 y 1563, que fue la respuesta de la Iglesia al movimiento protestante. Las
tensiones entre los protestantes y los católicos dieron lugar finalmente a la guerra de los 30 años, en lo que murieron 8 millones de personas, que devastó los territorios del Sagrado Imperio Romano. A la vez se destruyeron monasterios, conventos de la Iglesia de manera tan exhaustiva, y muchos quedaron reducidos en ruinas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra y yo quiero hablarte en breve tiempo acerca de los desaciertos de la Reforma, basados en la cita bíblica de Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Comienza un movimiento de reforma que comienza este monje alemán Martín Lutero. Vemos que la reforma no solamente fue un mover del Espíritu Santo en las iglesias, sino fue una nueva forma de mirar las escrituras. La reforma fue un movimiento civil. La reforma se mezcló con fines políticas. La gente fue afectada para bien, pero también para mal. En Wittenberg, donde comienza este movimiento de reforma por Martín Lutero, hay narrativas donde nos explican que Martín Lutero tiene que huir porque las autoridades lo persiguen por sus ideales y sus pensamientos. Pero en Wittenberg ya hay gente con estos ideales y que piensa igual que él, por lo que después de haber huido por 3 años Martín Lutero, ahora regresa a Wittenberg, donde encuentra en las catedrales obviamente las imágenes en el piso tiradas, encuentra vandalismo y gente inocente muerta. Comienzan las guerras civiles, las cruzadas, donde hay tanta gente engañada con diferentes pensamientos, y comienzan a tener encuentros donde gente inocente es muerta y hay mucho derramamiento de sangre. El objetivo de la reforma era una renovación de la conciencia, no que hubiera tanto tragedia, pero se perdió de vista la escritura. Ahora, en este tiempo, se promueve el individualismo protestante. A partir de aquí, cada denominación tiene su propia idea y van a surgir otros pensamientos. Ahora, en este tiempo, también se divide la Iglesia Católica. Ahora la Reforma tiene muchas cabezas. Se pierde la unidad en el interior y se alejan unos de otros, y surgen otras voces de reformadores y protestantes.